Jueces capítulo 2. No existe, hermanos y amigos, no existe otra forma, no existe método o manera de conocer, de entender, de crecer y obedecer al Señor que la Escritura. ¿Quién de ustedes puede ver esta parte en su corazón, espiritualmente hablando? ¿Quién de ustedes puede entender que no hay forma, hermanos? Por más que vayamos a ampliar la iglesia, por más que le pongamos piedras bonitas, por más que vayamos a cambiar nuestras sillas, que debemos cambiarlas para que aguanten ya las 2 horas. Nada de esto, hermanos, te va a hacer obedecer al Señor. Podríamos ser una iglesia circo. Podríamos ser una iglesia donde todo sea variedad, luces, acción, incluso tener alimento todo el día ahí, y te aseguro que la gente llegaría. Pero la única manera de entrar en el conocimiento de quién es Dios, la forma en que debo aplicar las verdades de la Escritura a mi vida personal y difundirla a otros de forma correcta, porque es una responsabilidad que tenemos, hermanos. Difundir a otros de forma correcta lo que en ella está escrito y obedecerlo, esa será la única manera que tú y yo vamos a obtener bendición. No hay otra fuente, hermanos, no hay otra manera. Desde el Antiguo y Nuevo Testamento, la Escritura siempre ha sido la fuente de sabiduría, nuestra regla de fe y práctica. Ha sido la Escritura la que nos guía, la que ilumina nuestros pasos. Ha sido la Escritura será la Escritura la que es un deleite dulce a nuestro paladar y la queremos consumir. Ha sido la Escritura en donde podemos escudriñar y encontrar su ley, sus mandatos. Es en ella en donde está, hermanos y amigos, la verdadera relación y conocimiento con Cristo. Y si está ahí, tendrás que obedecer. Tendrás que aplicarla a tu propia vida. ¿Te das cuenta? Entonces, no existe otra manera. Y si tú encuentras otras maneras, te aseguro que no vas a crecer nunca para el Señor. Si no es por medio de la Biblia. Si no es por medio de su voz. Y aquí es donde quiero comenzar a ustedes a hacer algunos cuestionamientos, hermanos. ¿Cuántos de ustedes, o cuántos de nosotros, yo ya llevo años, esta es mi segunda iglesia, doy gracias a Dios, hermanos, no hemos pisado más que 2 iglesias. Lo ideal es que pises una y si sales que sea como nosotros para levantar otra, ¿no? Que siempre estés fiel a tu iglesia. Pero ¿cuántos mensajes has escuchado ya en esta iglesia? De un servidor, de otros predicadores, aún de maestros aquí. ¿Cuántos mensajes has escuchado? ¿A cuántos de ellos hemos hecho caso, hermanos, amigos? Yo te podría decir que muchos de ellos quizás ni los recuerdas. Ayer abrimos una libreta, ayer estuvimos aquí, mi esposa estaba limpiando un poco el salón de abajo, abrimos una libreta y porque estábamos tirando todo, hermanos. Entonces, ¿qué es esta libreta? Y cuando la abrimos estaba llena de apuntes y muy buenos apuntes que estaban ahí adentro. Pero ¿a cuántos de estos mensajes has hecho caso? ¿Cuántos ya han pasado por tu vida y nada más los has ignorado o los hemos ignorado? Y cuando ignoras mucho de la palabra de Dios, muchos de los mensajes que vienen de la palabra de Dios, has tenido consecuencias, ¿no es cierto? Porque en muchos de ellos se te ha advertido muchas cosas, o Dios nos ha advertido por medio de su palabra muchas cosas, y cuando lo ignoramos tenemos consecuencias. Si tú ignoras el mensaje de la palabra del Señor, vas a tener consecuencias. Pregunta para ti, ¿has tenido consecuencias cuando dejas la palabra del Señor? Seguro.
El que me diga que no, hermanos, realmente, amigo, me está mintiendo. Cuando te alejas de la palabra del Señor, va a haber consecuencias, y va a haber consecuencias fuertes. Esta mañana quiero traerles a ustedes un mensaje, y lo he llamado así, un mensaje especial. Algunos de ustedes lo han escuchado, pero lo quiero traer a la iglesia porque es importante, sobre todo en este tiempo, hermanos. En este tiempo en donde la iglesia debe estar fortalecida, creciendo en unidad, bajo las acechanzas del enemigo y todo lo que viene por delante, hermanos. Como familias, lo que queremos hacer para glorificar a Dios. Este es un mensaje especial que quiero compartir, y así lo he titulado. En el contexto inmediato de este pasaje, hermanos, y aquí es donde tenemos que ser muy, muy específicos, y todos pongan atención. Voy a hablar del contexto de este pasaje porque bajo el contexto es donde vamos a encontrar el sentido del mensaje. ¿De acuerdo? Entonces, acabamos de leer Jueces capítulo 2, versículos 1 al 5, y en el contexto inmediato de este pasaje estoy diciendo lo que ha sucedido atrás. Es muy importante repasarlo, hermanos. Es muy importante repasarlo, amigos, porque Dios le prometió a Josué, estamos hablando de Josué ahora, Dios le prometió a Josué, se menciona a Josué en el libro de Josué y en Jueces, ahí está, incluso son muy similares. Dios le prometió a Josué que iba a tener una constante victoria solamente si la nación honraba y obedecía su palabra. ¿Te das cuenta? Josué 1, versículos 7 al 8. Vayan, ahora sí, quiero que vean sus Biblias, hermanos. Josué 1, versículos 7 al 8. Dios promete a Josué una vida de victoria si la nación estaba obedeciendo su palabra, si la nación estaba honrando su palabra. Y observen, aquí está el contexto. Dice, solamente esfuérzate, ¿quién? Josué, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Observen, subrayen ahí incluso, no te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra. ¿De dónde no te apartes, Josué? ¿De dónde no te debes apartar? De la palabra de Dios. Porque recuerden, va a haber bendición para él bajo ese esfuerzo. Solamente esfuérzate, sé valiente, ¿no es cierto? No te apartes de la ley que de mi siervo Moisés te mandó, ni a diestra ni a siniestra, para que seas ¿qué? Para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Hermanos, qué maravilla cuando tú vas a la Escritura y ves tanta bendición ahí. No quieres ser atraído por ella para que toda esa bendición llegue a ti. Dios le está diciendo a Josué, no te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, y vas a prosperar en todo lo que emprendas. Nunca, y otra vez ahí importante, nunca, ¿cuándo? Nunca, observen. Y no pasan unos minutos, hermanos, no pasa que terminamos la clase de domingo aquí y tú ya te apartaste de la Escritura. Tu mente se ha ido a divagar tal vez en buscar, y que por cierto, hermanos, no lo es, una cosa social en la iglesia. Buscas a tu primer amigo, a tu primera amiga. Oye, ¿qué pasó? ¿Sí vamos a hacer esto? ¿Sí vamos a hacer el otro? No estoy diciendo que esté mal relacionarnos como amigos. Hermanos, ¿a cuántos de ustedes amo y con cuántos de ustedes podemos hablar cosas interesantes, importantes? Pero que sepas, hermanos, si algo nos gusta en lo personal, cuando alguien me empieza a preguntar, cuando alguien me dice, pastor, esto que vimos, esto que hablamos, ¿cómo lo acatamos? ¿Cómo lo manejamos? Dice que le hablaba a Josué y le decía, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. ¿De la boca de quién, hermanos? Obviamente, observen, y no quiero espiritualizar ni sacar de contexto las cosas. Estaba hablando a Josué. De tu boca, Josué, no se debe apartar. ¿Por qué, Josué? ¿Por qué a Josué? No tengo el contexto de esto aquí. Simplemente piensen. Josué venía atrás de quién, hermanos. ¿Para guiar a quién? ¿Para entrar a dónde? ¿Iba a ser fácil? ¿Quién está ¿Tú a quién estás guiando, hermano? ¿Cuántas generaciones de hijos tienes o cuántos nietos tienes? ¿No te das cuenta que vas a ir o estás en una batalla totalmente fuerte? Acabo de hablar con varones esta mañana.
Y lo que les dejé bien claro a estos varones es, hay batalla, hermanos. ¿Qué no queremos ganarla? Dice el Señor, no se apartará de tu boca este libro de la ley. ¿Por qué? Porque Josué te iba a llevar, por decirlo así, la parte final, la segunda parte en donde iban a entrar a conquistar la tierra prometida. Y hermanos, piénsenlo, simplemente no iban a abrir cruzar el río, pasar, ya estamos aquí, amigos, ¿nos dan permiso de pasar? ¿Y se salen ustedes? Era una batalla. Y la batalla era ¿cómo, hermanos? A muerte, sangrienta. Y Dios nos está diciendo, mira, llévate 1000 espadas, llévate caballos, llévate escudos. ¿Qué está diciendo, hermanos? No se aparte mi ley de tu boca. ¿Por qué estás buscando en otro lado? ¿Por qué no enseñas a tu generación que en la ley de Dios está la verdad para triunfar? ¿Por qué se aparta tan fácilmente, hermanos? ¿Por qué pasa mediodía y tú ya te olvidaste de la ley? ¿Qué es lo que está pasando, hermanos? Es exactamente en nuestro tiempo lo que estamos viviendo. Y le dicen, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. ¿Para qué? ¿Cuándo debía meditar? Me lleva al Salmo 1, ¿no es cierto? Sino de día y de noche, ¿qué? Hermanos, no está diciendo, y aquí quiero ser muy serio en esto, no está diciendo que no puedes comer, y que debería no hacerlo. No puedes comer, que no puedes hablar. No, tú tienes una vida en la cual Dios te ha pedido que trabajes, que atiendas a tu esposa, a tus hijos. Pero en el contexto general está diciendo que de día y de noche, esto es todo tiempo. Tienes que dar el espacio suficiente para que medites en su palabra. Para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Medito para guardar, hermanos, y para hacer, ¿qué es esto? Obedecer. ¿No es cierto? Todo lo que en él está escrito. ¿Qué está escrito aquí, hermanos? Es la mente de Dios. Damos gracias a Dios que los predicadores no exponemos nuestra propia mente porque fracasaríamos. Es la mente de Dios. Observa, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. La mente de Dios es lo que tienes que hacer. Porque entonces hay beneficios. ¿Cuál es? Harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Era la tarea de Josué. Cuando Josué oye estas palabras, ¿qué hace Josué, hermanos, en el contexto? Va y las dice a los líderes, a todo su grupo de líderes. Repite esta promesa a sus líderes. Josué 23, capítulo 23, versículos 5 al 11. Observen. Josué 23, capítulo 25 al 11. ¿Lo tienen? Dice, y Jehová vuestro Dios las echará de delante de vosotros. ¿A quiénes? A las naciones. Y Jehová vuestro Dios echará delante de vosotros y las arrojará de vuestra presencia, y vosotros poseeréis sus tierras. ¿Se dan cuenta? Como Jehová vuestro Dios os ha dicho. Y les dice Josué, esforzaos pues mucho en guardar y hacer todo lo que está escrito. ¿En dónde? Se lo dijo Josué a su grupo. Lo que Dios le había transmitido, se lo dice nuevamente a su grupo. Papá, mamá, ¿qué es lo que le dices a tus hijos? ¿Cuál es tu guía personal? ¿Y cuál es tu guía que compartes a tus generaciones? Esto nos debe poner a pensar así, hermanos. Entonces, esforzaos pues mucho en guardar y hacer todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés, sin apartaos de ello. ¿A dónde le había dicho? Ni a diestra ni a siniestra. ¿Para qué? Y observen, ahí importante, hermanos, subrayen esas palabras en hebreo. ¿Para qué? Para que no os, ¿qué? Os mezcléis. Os mezcléis. ¿Con quién? Con estas naciones que han quedado con vosotros. Recuerden que iban a pasar y había ahí estas naciones. ¿Y qué pide el Señor? Que no hagan. Que no se mezclen. ¿Qué hacemos nosotros, hermanos, hoy en día?
Piénsalo, en muchas formas nos mezclamos. Nos mezclamos en sus prácticas, nos mezclamos en lo que hacen. Y dice, para que no os mezcléis con estas naciones que han quedado entre vosotros, ¿ni qué? Ni hagáis mención, ni juréis por el nombre de sus dioses, ni les sirváis, ni os inclinéis a ellos. ¿Has oído de algún creyente que practica cosas del mundo? Y ahí entiendes, bueno, ¿creyente? No, ¿verdad? Es alguien que practica cosas del mundo. Y quién sabe si pueda ser creyente, ¿no? Los frutos que tenemos nos van dando a conocer. Entonces dice, no te inclines a ellos, a sus dioses, mas a Jehová vuestro Dios seguiréis. Observen, qué precioso, hermanos. Dios quiere que le sigamos a Él, como habéis hecho hasta hoy, porque el pueblo estaba, hermanos, en esa generación estaba tratando de hacerlo. Pues ha arrojado Jehová delante de vosotros grandes y fuertes naciones, y hasta hoy nadie ha podido resistir delante de vuestro rostro. Un varón de vosotros perseguirá a 1000. ¿Qué es esto, hermanos? Ellos habían visto cuántas peleas habían ganado, ¿no es cierto? Con cuánto poder lo habían hecho en el nombre del Señor, de nuestro Dios. Y dice, un varón de vosotros perseguirá a 1000. ¿Qué significa esto, hermanos? ¿Lo podemos hacer? ¿Yo puedo perseguir a 1000 y matar a 1000? Bueno, en ese sentido lo que está diciendo la Escritura es, en mi poder tú tendrás la fortaleza de destruir a todos, porque yo voy a estar contigo. No te mezcles, no te inclines a sus dioses, sígueme a mí. Hermanos, es muy triste que hagamos lo contrario después de miles de años. Parece que no entendemos esta parte, hermanos. Es muy triste. Hoy deberíamos arrodillarnos y decir, Señor, perdóname porque me he inclinado a estos dioses, a mi propio Dios, mi propio corazón, mi propia carne te ha ofendido. Hay tanto en que le ofendemos, y el mandato de Dios es, síganme a mí. Van a tener poder, hermanos. No estoy diciendo que vamos a hablar de batallas. En el Espíritu Santo tendremos el poder, hermanos, para vencer cualquier acto de pecaminosidad en nuestras vidas. Porque Jehová vuestro Dios es quien pelea por vosotros. Ahí está la clave, ¿se dan cuenta? No es que tú batallas y das a 1000, es que el poder de Dios, hermanos, puede acabar con todo esto, como os lo dijo. Y termina en el 11, guardaos pues con diligencia vuestras almas. ¿Para qué? Guarda con diligencia tu alma. ¿Para qué? Para que améis a Jehová vuestro Dios. ¡Qué palabras, hermanos! Yo pienso que esa generación, hermanos, al oír estas cosas se estremecía, ¿no? Porque venía una voz a Josué para hablar y comunicar a otros. Y estaba haciendo lo correcto, hermanos. Una vez que comunica a Dios estas cosas, entonces, en Jueces 2, Dios en Jueces 2 le recuerda al pueblo una cosa, hermanos. En capítulo 2, versículos 1 al 5, ¿qué les recuerda? Que habían desobedecido la ley. Eso es importante, ¿no es cierto? Atrás ya les había dicho lo que debían no hacer y lo que debían hacer, y lo que debían comunicar y cómo lo debían hacer, la fortaleza que iban a tener en Dios. Y ahora Dios en Jueces 2 le recuerda al pueblo que la ley había sido desobedecida al hacer pactos con ¿quiénes, hermanos? ¿Cómo la desobedecieron? Al hacer pactos con las naciones paganas, con las cuales Dios no quería que se unieran y que dieran tributo a sus dioses. ¿Se dan cuenta? Y Deuteronomio capítulo 7, ahí se puede observar muy, muy claramente, hermanos, toda la instrucción de Dios en cuanto a la separación que debía tener de estas naciones. Esto es puro contexto, hermanos. Es importante entender por qué ese mensaje llega en el capítulo 2 a Jueces. Deuteronomio 7 dice, hermanos, hablando de esta separación, es largo, pero lo vamos a leer. Tienen como título ahí, Advertencias contra la idolatría de Canaán, ¿verdad? En su Biblia.
Versículo 1 del capítulo 7. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido a la tierra en la cual entrarás para tomarla. Y aquí mi primera pregunta, hermanos. Si no tenemos tiempo, me gustaría pasar horas con ustedes aquí. Pero piénsenlo. Dios te va a introducir a una tierra que vas a tomar. ¿Por qué? ¿Porque merezco esa tierra? ¿No es Dios bondadoso, hermanos? Dándonos algo que no merecemos. Pero dice, cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla y haya echado de delante de ti a muchas naciones. ¿A quiénes? Al Eteo, al Gergeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Jebeo, al Jebuseo. 7 naciones como mayores y más que poderosas que tú. Entonces eso me deja ver que yo delante de estas circunstancias soy débil. Pero mi poder está ¿en quién? En Dios, ¿no es cierto? Dios no nos va a pedir, hermanos, que nos alejemos de cosas a menos que no tengamos la fortaleza de hacerlo, ¿no es cierto? ¿Y quién es nuestra fortaleza? Él. Si lo pide, lo vamos a lograr. Ahí es cuando tú puedes decir, sí puedo abandonar este pecado. Sí puedo abandonar este tipo de idolatría. Dios me está pidiendo que lo haga y si Él lo pide, es posible. ¿Te das cuenta? Entonces dice, 7 naciones mayores y más poderosas que tú, y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti y las haya derrotado. ¿Qué dice? Vean, observen. Una vez que Él acaba con todos ellos, ¿qué dice? Las destruirás del todo. Hermanos, es un contexto, esto está hablando al pueblo de Israel, pero aplico un principio y pienso, ¿cuántos pecados me podían haber tenido atados en mi vida? ¿Cuántos pecados en tu vida podrían haber atado? Más de 7, ¿no? Más poderosos y más fuertes que tú. ¿Se fueron? ¿Dios terminó con esto? Sí. Pero están presentes por ahí, ¿no es cierto? Dice, las destruirás del todo. ¿Por qué, hermanos? Seguimos en prácticas paganas cuando Dios en Cristo nos ha liberado. El mandato es destruirlas, ¿no es cierto? Cuidar de nuestra salvación con temor y temblor. Entonces las destruirás de todo. Observen, no harás con ellas ¿qué? Alianzas, ni tendrás de ellas misericordia, y no emparentarás con ellas. Observen todas las cosas negativas a las que no tenemos que llegar. No darás a tu hijo y a su hija, ni tomarás a su hija para tu hijo, porque desviará a tu hijo en pos de ¿quién? De mí. Y va a servir ¿a quiénes? A otros dioses ajenos. Aquí importante, hermanos, está diciendo que a la generación siguiente a tu vida la guíes de tal forma correctamente, porque si ésta sigue a una generación corrupta, ¿qué va a suceder? Se va a alejar de ¿quién? ¿Quién es? Dios. Y si se aleja de Dios, obviamente, ¿a quién se va a acercar? A sus creencias, a sus formas de vivir. Muchos hoy se cuestionan, ¿por qué estamos así? ¿Por qué han fallado ellos? Bueno, habrá que preguntarnos, hermanos, ¿cuánto hemos comunicado nosotros? Y en qué manera les hemos en un sentido apoyado para que ellos elijan servir a esos dioses. ¿Se dan cuenta? Entonces, porque desviará a tu hijo de en pos de mí y servirá a dioses ajenos, y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros y te destruirá, ¿qué? Pronto. Mas así habéis de hacer con ellos. ¿Qué debo hacer, Señor? Dice 2 puntos, sus altares destruirás y quebrarás sus estatuas y destruirás sus imágenes de acera y quemarás sus esculturas en el fuego. Versículo 6, porque tú eres, ¿qué, hermano? Pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo, ¿qué? Especial. Cuando Dios, hermanos, en nuestro Señor Jesucristo, lo envía por su gracia y Cristo en amor nos toma, ¿no es cierto? Por medio de la cruz, el derramamiento de su sangre, el sacrificio que hizo por nosotros. Dios se apiada de la multitud, hermanos, de la humanidad y envía a su Hijo Jesucristo. Cuando Él hace esto, hermanos, quiere que seamos ya una vez tomados a Él un pueblo, ¿qué?
santo. ¿Por qué estamos haciendo lo contrario? ¿Por qué las iglesias, hermanos, en este tiempo que declaran ser hijos de Dios, están entrando a un lugar que no les ha mandado el Señor? ¿Por qué las iglesias de hoy estamos corrompiendo y ofendiendo al Señor con trucos? Él sabe que estamos equivocando el camino, hermanos. Él nos ha escogido para ser un pueblo santo, para servirle de forma especial, serle un pueblo especial. Más, dice aquí, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. ¿Y qué tan especial era Israel, hermanos, para el Señor? Bueno, yo pienso era especial. Teológicamente era especial, lo escoge, ¿no es cierto? Amaba a Israel. Tanto lo amaba, hermanos, que Jueces es un libro que nos enseña mucho. Tengo que hacer un paréntesis aquí. Jueces nos enseña mucho porque ustedes saben que llegaban a ofender al Señor, eran maltratados, clamaban al Señor y el Señor ¿qué hacía? Los volvía a perdonar y les ayudaba. ¿No es cierto? Era un pueblo especial, pero observen, ¿por qué? Porque tú eres pueblo santo, eres escogido especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra, no por ser vosotros, más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros eras el más que insignificante de todos los pueblos, ¿no es cierto? Sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová de mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Piensen en esto, hermanos. Egipto, y yo compartí esto con los hermanos, parece chocante esta palabra, hermanos, pero Egipto verdaderamente es la representación del pecado. No cabe la menor duda, teológicamente, bíblicamente, Egipto representa el pecado, hermanos. ¿Quién nos ha sacado de ese pecado? Dios, hermanos, nos ha escogido para eso. No es porque somos un pueblo especial, es por amor, ¿no es cierto? Es por su gracia, es por un amor especial que envió a su Hijo Jesucristo. Y nosotros éramos un pueblo más insignificante y su amor, hermanos, es el que nos ha sacado de mano del pecado. ¿No es cierto? Lo hizo con el pueblo de Israel, lo saca de Egipto. Cuando lo saca de Egipto, esta palabra es muy corta, pero dice mucho. ¿Cómo saca Dios al pueblo de Israel de Egipto, hermanos? Con mano poderosa. ¿Cómo fue esto, hermanos? Moisés, Aarón se acercan, ¿no es cierto? Por favor, Faraón, sácalos. No. Y Dios endurece su corazón, obvio, por ciertas razones. ¿Cuáles eran? Que se manifestara el poder de Dios en todo su esplendor, hermanos. Dios devasta Egipto, hermanos. Dios devastó en Cristo Jesús tu pecado. El pecado ya no tiene más poder en ti. No hay por qué practicarlo, hermanos. Lo que tenemos que hacer es obedecer ahora al Señor. ¿Te das cuenta? Entonces dice, saqué de mano poderosa de Egipto. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios fiel. Ahí está uno de los grandes atributos de nuestro Señor. Debemos conocer que Él es fiel, que hasta mil, que guarda el pacto y la misericordia a los que aman y guardan sus mandamientos. ¿Con quién guarda el pacto y la misericordia, hermanos? Importante, esto es importante. ¿Con quién guarda el pacto y la misericordia? No estemos gritando y llorando cuando el pacto no lo hemos guardado con Él y no tiene misericordia con nosotros cuando no somos sus hijos, hermanos. Puede haber algo ahí diferente, una creencia equivocada, un levantar una mano equivocadamente, hermanos, el pensar que has entendido. Pero tu vida va a mostrar, a otros hermanos en la iglesia, va a mostrar cuánta deficiencia hay del conocimiento de Dios. Y Dios dice, hermanos, que solamente que le conozcamos, porque Él va a estar con los que guardan el pacto y la misericordia, los que aman y guardan, ¿qué? Juan nos dice lo mismo, hermanos. Nosotros seremos conocidos si guardamos sus mandamientos como sus hijos. En primera instancia, hermanos, hoy hablaba con los hermanos otra vez, comento una reunión de varones. Nuestro mandato es amar. Aunque la lucha es cruenta, nuestro mandato es amar. Aquella persona que habla mal de ti, divulga mal de ti,
hermanos, no está guardando los mandamientos. Cuidado. Cuidado, ¿por qué, hermanos? En este caso, en Jueces 2, el ángel de Jehová baja y da una cátedra de mensaje, hermanos. Una cátedra que debemos poner mucha atención. En pocas palabras, no te metas con Dios. No seas absurdo en tu pensamiento. No pienses que cuando hablas algo, dices algo, actúas en algo, Dios lo va a olvidar. No pienses eso. Dios guarda su pacto con sus hijos y los que guardan su misericordia y los que aman y guardan sus mandamientos. ¿Te das cuenta? Para mí sería más fácil llenar la iglesia y decirte, sí, ven, Dios es amor y hagas lo que hagas, Dios te va a perdonar. No, déjame decirte, haces algo y te vas a enfrentar a Dios. Te vas a enfrentar a Él. Hasta 1000 generaciones, y que da el pago en persona al que le aborrece, destruyéndolo. Y no se demora con el que le odia. Observen, hermanos, qué clase de temperamento es el de nuestro Dios. En persona le dará el pago. Y viene la conclusión. Guarda, por tanto, los mandamientos, estatutos y decretos que yo te mando hoy que cumplas. Permítame, no puse mi cronómetro, entonces tengo que empezar. Dice entonces, guarda por tanto los mandamientos, estatutos y decretos que yo te mando hoy que cumplas. Versículo 12. Estamos en Deuteronomio 7, observen, solamente viendo este antecedente, y dice, y por haber oído estos decretos y haberlos guardado y puestos por obra, Jehová tu Dios guardará contigo el pacto y la misericordia que juró a tus padres. ¿Hay una condicional ahí, hermanos? Sí. Siempre y cuando, y por haber oído los decretos, haberlos ¿qué? Guardado internamente y puestos por obra, Jehová tu Dios guardará contigo el pacto y la misericordia que juró a tus padres, y te amará, observen, te bendecirá y te multiplicará y bendecirá el fruto de tu vientre. Observa, hermanos, cuánto beneficio hay para aquel que guarda la ley de Dios. Mira lo que hace, y el fruto de tu tierra, tu grano, tu mosto, tu aceite, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas, en la tierra que juró a tus padres que te daría. En aquel tiempo, hermanos, mucho de la bendición correspondía a las cosas que tenían en riqueza. Hoy, ¿cuánta bendición podemos obtener, hermanos? Tal vez no está para nosotros el que nos va a enriquecer. Y hay muchas iglesias de la prosperidad, por supuesto, honestamente porquería, delante de los ojos de Dios. Pero la iglesia verdadera, hermanos, va a recibir una gran bendición, una herencia incorruptible, hermanos. Va a recibir un lugar en el cielo. Va a tener el privilegio de hablar con el Señor frente a frente. Va a tener el privilegio de sentarse a la mesa con Él. Va a tener el privilegio de ser salvo, aún siendo el peor de los hijos en la tierra. Las cosas son diferentes, hermanos, para nosotros. Va a haber bendición. Les dice aquí en el versículo 14, bendito serás más que todos los pueblos. ¿Qué pasaba con Israel entonces en su cabeza, hermanos? ¿En qué estaban pensando? Tal vez la pregunta no la podemos responder ninguno de nosotros, porque esta pregunta se revierte a nosotros mismos y decimos, ¿qué estamos pensando? Si es tanta la bendición, ¿por qué no lo estamos haciendo? Bendito serás entre todos los pueblos. No habrá en ti varón ni hembra estéril, ni en tus ganados. ¿Se dan cuenta cómo es esto, hermanos? Era prosperidad pura para ellos. Y quitará Jehová de ti toda enfermedad y todas las malas plagas de Egipto que tú conoces, no las pondrás sobre ti, antes las pondrás sobre todos los que te aborrecen, y consumirás a todos los pueblos que te da Jehová tu Dios. No los perdonará tu ojo, ni servirás a sus dioses. ¿Por qué? Porque te será tropiezo.
Otra pregunta. ¿Cuántos tropiezos has tenido por servir a tus dioses? Vamos, ¿cuántas caídas? Muchas caídas. Por haber estado idolatrando más el dinero, tu tiempo, amistades, aún familiares, hermanos. Hermanos, Cristo vale más que cualquiera de nuestros familiares. Y no nos manda a odiarlos, hermanos. Pero Cristo vale mucho más. Él es nuestro Padre Celestial, hermanos. A Él nos debemos. Hay tanta bendición y si no la obtienes, vas a encontrar tropiezo en tu vida. Conozco demasiadas familias, hermanos, que han tropezado. ¿Y sabes cuál es? Cuando dicen, pastor, tengo un conflicto, es porque el tropiezo venía del mundo, venía de su carne, venía del enemigo. Siempre, no hay otra forma, hermanos. El tropiezo viene de ahí, porque han hecho caso a este tipo de cosas. Dice versículo 17, si dijeres en tu corazón, estas naciones son mucho más numerosas que yo, ¿cómo las podré exterminar? No tengas temor de ellas. Acuérdate bien de lo que hizo Jehová tu Dios con Faraón y con todo Egipto. Acuérdate. ¿Qué le estaba diciendo a todos estos hombres, hermanos? A todo Israel. ¿Se acuerdan que Israel tuvo un temor muchas veces? ¿Cuántas veces tienes miedo de abandonar cosas? Y lo peor es que tienes miedo de abandonar pecados. Eso es lo más lamentable. Pero dice, si tuvieras si tuvieras miedo porque ves que todo eso es mucho más numeroso, porque acuérdense, hermanos, eran batallas grandes, ¿no es cierto? Van a decir, no vamos a poder. No vamos a poder. ¿Cómo la voy a exterminar? Que dice, no tengas temor de ellas. Acuérdate. ¿De qué me acuerdo, Señor? ¿De qué me acuerdo? ¿Te acuerdas cuando pasaste por tiempos de tribulación? ¿Te acuerdas que dijiste, esto es imposible? ¿Te acuerdas cómo eso parecía que era incurable y no podías contarlo porque la deuda era demasiado grande, o el conflicto entre tu pareja era tan terrible que estaba tan deformado? ¿Recuerdas todas esas situaciones? Pero ahora recuerdas cómo ya no estás en ellas, cómo fielmente pudiste confiar en el Señor y estas cosas ya no están ahí. ¿Y el contexto cuál es, hermanos? Mi ley. El mandato es simple, no te salgas de mi ley. Y somos necios, hermanos. Nos salimos de su ley. Acuérdate bien de lo que hizo Jehová con Faraón y con todo Egipto. Hermanos, ¿a quién le gusta perder a uno de sus hijos? Dios llegó al extremo, hermanos, de pintarnos la gran pintura, los costados y las traves de las puertas, hermanos, donde el cordero iba a ser sacrificado y la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo va a limpiarnos y a lavarnos para no llegar a esa muerte. Y Dios ocupa, hermanos, la muerte para exterminar el pecado en ese sentido, ¿no es cierto? Y el propio hijo de Faraón, hermanos, Dios da muestra grande de que aún ese hijo tenía que morir, todo primogénito, aquel que no haya sido cubierto en su casa por esa sangre. Acuérdate que eres un hijo de Dios. Acuérdate que Cristo derramó su sangre por ti y por mí. ¿Que no hemos de ganar cualquier batalla que tengamos enfrente, hermanos? Hablo con mi esposa. Salen detalles, hermanos, aún de la iglesia. Y yo solamente le digo, recuerda que si estamos en la verdad, recuerda que si estamos siguiendo al Señor, nada será contra nosotros, hermanos. Porque la sangre de Cristo es poderosa, nos ha salvado y nos va a proteger no solo de la muerte, hermanos, sino de cualquier otro enemigo. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero perdemos la ley.
dejamos de obedecer. Dejamos de recordar lo que Dios ha hecho con nosotros, hermanos. Acuérdate de las grandes pruebas que vieron tus ojos. Qué dichosos los ojos, hermanos, que vieron en el Éxodo abrir el mar. Y cómo pasaron por seco y la nube protegiéndolos desde arriba y en una señal de ser cubiertos por el Señor. Ellos lo vieron, y de las señales y los milagros, y de la mano poderosa y el brazo extendido con que Jehová tu Dios te sacó. Así hará Jehová tu Dios con todos los pueblos de cuya presencia tú temieres. También enviará Jehová tu Dios avispas sobre ellos, hasta que perezcan los que quedarán y los que se hubieren escondido de delante de ti. No desmayes delante de ellos, porque Jehová tu Dios está en medio de ti. ¿Por qué está toda esta advertencia? ¿Recuerdan? Tienes que seguir mi ley, no te mezcles con ellos. Obedéceme a mí, sígueme a mí, no te inclines a sus dioses. Tienes que recordar quién soy yo y el poder que tengo. No desmayes delante de ellos, porque Jehová tu Dios está en medio de ti, Dios grande y temible. Y Jehová tu Dios echará a estas naciones delante de ti poco a poco. No podrás acabar con ellas enseguida, para que las fieras del campo no se aumenten contra ti. Mas Jehová tu Dios las entregará. ¿Delante de quién, hermanos? Delante de ti, y Él las quebrantará con gran destrozo. Ahí está el poder de Dios completamente, hasta que sean destruidas. Observa, Él entregará a sus reyes en tu mano. Él entregará a sus reyes en tu mano, y tú destruirás el nombre de ellos de debajo del cielo. Nada te hará frente hasta que los destruyas. Observa una cosa que tenían que hacer. Versículo 25. Las esculturas de sus dioses, ¿qué debes hacer? Quemarás. En el fuego. No codiciarás, ¿qué? Plata ni oro de ellas, para no tomarlas. ¿Para quién? ¿Para qué? ¿Para qué? Para que no tropieces en ello. ¿Con cuántos pecados has tropezado por tu deseo de estar físicamente bien, de estar materialmente bien, de estar emocionalmente bien? ¿Cuántas veces hemos tropezado, hermanos, en eso? ¿Sabes por qué no tienes que hacer? ¿Sabes por qué tienes que destruir esas esculturas? ¿Sabes por qué tienes que destruir ese pecado? Porque es abominación a Jehová tu Dios. Es lo que dice el texto. Es abominación a Jehová tu Dios. Dios no quiere que practiques más y que te mezcles más con el pecado. ¿Te das cuenta? Y no traerás cosa abominable a tu casa, para que no seas anatema. Del todo la aborrecerás y la abominarás, porque es anatema. Y insisto, esto es el contexto histórico, hermanos. ¿Cuántas cosas, tomándolo como un principio, me estorban en mi casa, hermanos? ¿Cuántas cosas hay que me estorban? ¿Cuántas cosas guardas que son abominación a Jehová, que son abominación a Dios? Aún una casa desordenada, hermanos. Tu propia vida, tus pensamientos. Esto es lo que Dios pedía a estos hombres, hermanos. Entonces, la nación de Israel siguió su ley, obedecía su ley en el periodo de Josué. ¿Se dan cuenta? Regresando a Josué y a Jueces. Seguía en este periodo a Josué, seguía a sus líderes. Vayan a Jueces 2, versículo 7, observen. Y el pueblo había, ¿qué? Servido a Jehová todo el tiempo de ¿quién? De Josué, y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué. O sea, toda la gente que estaba con ellos, ellos estaban siguiendo al Señor, los cuales habían visto, ¿qué, hermanos? Todas las grandes obras de Jehová que Él había hecho por Israel. Pero ¿qué pasa, hermanos? Observen, ellos están siguiendo, ellos vieron la majestuosidad de lo que Dios había hecho,
Pero después que mueren estos, la nación, ¿qué pasa? Se vuelve a otros dioses, se descarría, ¿no es cierto? O se descarrió. Y versículo 10, ¿qué dice? Observen. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía ¿a quién? A Jehová. Se levanta otra generación. ¿Por qué? ¿Por qué no conocía a Jehová, hermanos? Piensen en esto, hermanos. No es que no lo conocían. Seguramente habían oído hablar del Señor, las siguientes generaciones. No es que no sabían absolutamente nada. El problema es que no los condujeron, no les hablaron, no dedicaron tiempo para enseñarles qué, todo lo que les he estado dando en el contexto, para enseñarles qué, hermanos. Lo que Dios había hecho. ¿Qué hizo? ¿Cuántos iban a pelear? ¿Uno entre cuántos? Entre 1000, ¿no es cierto? Todo lo que Dios había hecho, ellos tenían que decirle. ¿Por qué nosotros no hablamos a nuestros hijos, hermanos? ¿Por qué nuestros hijos están gobernándonos a nosotros en estas generaciones? ¿Por qué no le hablas de lo que Dios ha hecho en tu vida? ¿Por qué no abres la Escritura y le muestras la ley y le muestras lo que hizo no solo en tu vida, sino lo que ha hecho en naciones antes? Lo que ha hecho con hombres antes, lo que ha hecho con familias antes, cómo ha perseverado a su pueblo de Israel y tiene promesas para él, cómo es que él nos va a llevar a su presencia. ¿Por qué no le mostramos a nuestros hijos toda la grandeza de Dios? Sin embargo, hermanos, nuestros hijos están educados por el sistema del mundo. Están educados a veces por nosotros mismos, o ustedes mismos, que desconocen la ley y piensan que está mal aplicarla a ellos. Díganme uno de ustedes una parte en donde Dios se pone mal con el pueblo por seguir su ley. Díganme una no bendición por seguir su ley. Una sola, hermanos. Una sola, amigos. Todo es bendición. Seguir a Dios es bendición. Dice, todo este pueblo seguía, en el versículo 7 le seguía, pero después se levanta otra generación, después de ello otra generación que no conocía a Dios, ni siquiera, hermanos, llevaron a sus hijos a que conocieran de Dios. Fracasaron, esa es la palabra, hermanos, fracasaron en enseñarles la ley, ¿no es cierto? Jóvenes que están aquí, si Dios te permite tener hijos, déjame decirte y responsabilizarte, si tú no enseñas la ley de Dios vas a fracasar. No hay otro camino, hermanos. Es bajo su palabra, es bajo Escritura. No pienses que tu juventud va a quedar ahí, o no pienses que los que ya tenemos hijos o los que tienen hijos pequeños no vendrá un fracaso adelante, hermanos. Es tu responsabilidad enseñar la ley de Dios en tu casa. Tú eres el sacerdote dentro de tu casa. Tú eres quien guía dentro de tu casa. Por eso Efesios dice que el hombre es cabeza ¿de quién? Así como Cristo es cabeza de la iglesia. Y es en un amor incondicional. Entonces fracasan en enseñar la ley tal como... Y fracasan, hermanos, observen. ¿Fracasan a algo nuevo para ellos? No, ya era una instrucción de Dios para ellos. ¿Cuál era esta instrucción? Deuteronomio 6. Quien estuvo conmigo estudiando padres educando a hijos, se va a entender esta parte, hermanos. Estudiamos Deuteronomio 6 juntos para educar a nuestros hijos. Y dice, Deuteronomio 6, 1 al 15, dice, esto pues... Porque Dios ya se los había dicho y aquí está. Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os ¿qué? ¿Para qué? Para que los pongas por obra en la tierra en la cual pasáis. ¿Está relacionado con lo que estamos viendo, hermanos? Sí, ellos iban a pasar a la tierra prometida y ellos tenían que hacer, enseñar y poner por obra, ¿no es cierto? En la tierra en donde iban a pasar, ¿para qué? Para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos, que ¿qué? Que yo te mando, tú, tu hijo
y el hijo de tu hijo todos los días de tu vida. Hermanos, ¿quién de ustedes piensa que es para ti nada más esto? ¿Qué no desde hace años en esta iglesia hemos aprendido que la Escritura, hermanos, es la base de nuestro crecimiento? ¿Cuál cosa hemos dicho diferente a esta, hermanos? Ninguna. Dios manda a que guardemos, a que estudiemos sus estatutos, sus mandamientos, a ti, a tu hijo, al hijo de tu hijo, a todos los días de tu vida, para que en tus días sean, ¿qué? Prolongados. Era algo especial para ellos. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Hermanos, cuando nosotros entramos a la presencia del Señor y somos regenerados, ¿no es cierto? Somos salvos en Él. ¿Qué es lo que debemos hacer, hermanos? ¿Qué es lo que debemos practicar ya en ese tipo de terreno espiritual? Obedecer, dejar de practicar el pecado, ¿no es cierto? Hemos entrado, por decirlo así, a la presencia de Dios mismo, hermanos. Y aún no lo hemos hecho al 100% hasta que seamos transformados estos cuerpos corruptibles en incorruptibles. Pero vamos a entrar a su presencia, seremos perfectos. Pero mientras estamos aquí en la tierra, hermanos, nuestro mandato es ya hijos de Cristo, hijos santos. Ya hijos de Cristo, hijos creciendo en santidad. Ya hijos de Cristo, hijos obedeciendo a su Padre, a Dios. Y es lo que les decía aquí. Pónganlos por obra para que les vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis como te ha dicho Jehová tu Dios a tus padres. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y observen aquí. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán, ¿dónde? En tu corazón. ¿Quién las manda, hermanos? Por favor, deja de molestarte si el hermano da una clase, si la hermana da una clase, si el niño escuchó una cosa. ¿Qué es lo que damos en la iglesia, hermanos? ¿Quién es el que está diciendo que lo hagas? ¿Por qué hay gente que se resiste a su pecado, hermanos? Solo porque Dios lo está mandando. Hay gente, hermanos, que se irrita cuando hablan de su pecado. Pero es claro aquí. Oye Israel, Jehová uno es, y amarás a tu Dios de todo tu corazón y toda tu alma y todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Muy personal, hermanos. Yo, tú. Yo y tú. Esas palabras van a estar en tu corazón. Y observen, subrayen esa parte, no lo vamos a estudiar como lo estudiamos las clases pasadas. ¿Y qué dice? ¿Y qué? ¿Y las repetirás? ¿A quién? ¿Quién tiene a sus hijos allá abajo? ¿Cuántas veces le has repetido la santidad de Dios? ¿Cuántas veces le has dicho que no ignore la santidad de Dios? O esposo que estás aquí, ¿cuántas le has dicho a tu esposa que no ignore la santidad de Dios? Las tienes que repetir. Las tienes que repetir. Lo demás será un fracaso, hermanos, amigos. Tienes que repetirlas ¿a quiénes? A tus hijos. Tienes que hablar de ellas a tus hijos. ¿Por qué? Me regreso, hermanos, a toda la introducción, me regreso. ¿Por qué tengo que repetirlas? Porque Dios no quiere mezclas. Dios quiere obediencia a su palabra, a su ley. Dios quiere bendición para sus hijos. ¿Por qué estamos pensando erróneamente entonces? Y las repetirás a tus hijos. ¿Y qué dice? Observe. Y hablarás de ellas estando en tu casa. Y andando y cuando y las atarás como señal, ¿dónde? Y estarán como frontales y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Muy para Israel, pero extremadamente aplicable a nosotros, hermanos. Tenemos en todo tiempo
que compartir la palabra de Dios a las generaciones que vienen. ¿No te das cuenta que estas generaciones, hermanos, están siendo más atraídas y seducidas por un enemigo cruel? ¿No te das cuenta que hay mucha desgracia en los jóvenes, en los niños hoy en día? ¿No te das cuenta que el enemigo está engañando con deformar la palabra y decir, tú puedes ser hombre, pero también eres mujer? ¿No nos damos cuenta de esto, hermanos? ¿Que no entendemos que la palabra de Dios es poderosa para hacerle entender a nuestros hijos una verdad? Y cuando venga el enemigo y quiera mostrarla y diga, no es cierto, no morirás, puedas tener la capacidad de decir, sí, voy a morir si no obedezco a mi Señor. ¿Te das cuenta de esto? Tienes que repetirla en todo tiempo. Cuando Jehová tu Dios, versículo 10, te haya introducido, observen, otra vez estamos hablando, ¿a dónde lo iba a introducir? La tierra prometida, la que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob, que te darían ciudades grandes y buenas, que tú, ¿qué, hermanos? Observen, eso me debe poner a pensar, ¿qué has hecho tú para recibir la preciosa salvación? ¿Qué has hecho tú? ¿Qué has hecho tú para recibir un reino celestial que ni siquiera tú y yo podemos imaginar, aunque la Biblia lo describe con grandes calles de oro, grandes piedras preciosas, sin luz, sin sol, el resplandor grandioso de Dios? ¿Quién eres tú para recibir esto? ¿Te das cuenta? ¿No puedes ver la verdadera realidad de que Dios quiere una bendición a tu vida? Dios quiere una bendición para ti. El mundo te está engañando y está diciendo, no es cierto, no llegues a esa iglesia, son legalistas. Así pasaba con ellos, hermanos. ¿Cómo seducía a una mujer cananea o de cualquier nación cercana a Israel? ¿Cómo seducía, hermanos? Seguramente había seducción, había incitación a ven a mí. ¿No es cierto? Hoy en día es lo mismo. Hay una invitación a que te distraigas, a que entiendas. Mucha gente dice, la iglesia no tengo que ir a la iglesia. Se los he dicho muchas veces. La Biblia está llena, hermanos, de información de que debes llegar a la iglesia, lo que debes hacer en la iglesia, cómo se debe desarrollar una iglesia, en qué manera debe caminar una iglesia, cuáles son las precauciones que debes tomar en la iglesia, quiénes deben convivir en la iglesia, quiénes participan en las ordenanzas de la iglesia. Está llena de la iglesia porque estamos en el tiempo de la iglesia. Y el mundo te está engañando. Hermanos, un día todos se darán cuenta, hermanos, cuando llegue el arrebatamiento o cuando partas, ahí te vas a dar cuenta de la realidad, de que esto no era una mentira. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido a la tierra que juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob, y te dará todas esas ciudades que tú no edificaste, y casas llenas de todo bien que tú no llenaste, y cisternas cavadas que tú no cavaste, porque ya lo habían hecho estos hombres. ¿No es cierto? Y van a llegar a una ciudad ya lista. Viñas y olivares que no plantaste, y luego que comas y te sacies. Dios en todo su poder, hermanos, había preparado esto para ellos. Y observa, cuídate de no olvidarte de mí. ¿Qué es lo que no debo olvidarme? Hermanos, apenas llegan unos aquí, se convierten al Señor. Pasa un año, medio año, se van. Alguien decía, hay mucha gente que se va de la iglesia. Claro, hermanos, la escritura no gusta a muchos. Obedecer a Dios no gusta a muchos. Está el trigo y la cizaña mezclada, hermanos, en la iglesia. Apréndanse esto. No lo va a separar por ahora. Estamos mezclados, hermanos. Pero cuando venga el Señor, hermanos, Él con su mano la estirará y llevará a sus hijos. Pero muchos salen, hermanos, y dice, cuídate de no olvidarte. Y pasa el tiempo, hermanos, y nos olvidamos qué hizo Dios con nosotros. ¿Cuántos llegaron sufriendo y diciendo, pastor, hermano, o a ti, tenemos esta batalla, ¿qué hacemos? Y el Señor te ayuda, te muestra la luz, ¿sabes? Y después pasa algo como esto. Cuídate de no olvidarte de Jehová que te sacó de la tierra, ¿de dónde? Que te sacó de tu pecado.
de casa de servidumbre. ¿No servías a ese mal pecado? ¿No es Dios quien te sacó de ese mal pecado? ¿Por qué ahora que pasa el tiempo no continúas sirviendo a tu libertador? A quien realmente te ama, a quien realmente debes obedecer. Es lamentable, hermanos, que la gente obedezca más al hombre que a Dios. Es lamentable. Es lamentable oír que la gente escuche más bonita la voz de los hombres que la voz de Dios, hermanos. Qué bonito predicó, qué bonito dijo. No te olvides que te saqué de Egipto, de casa de servidumbre. A Jehová tu Dios temerás y a Él solo servirás. Y por su nombre jurarás: no andaréis en pos de dioses ajenos, de los dioses de los pueblos que están en vuestros contornos. Observen, ¿qué hay en tu contorno? ¿Qué hay en tu contorno? Muchas cosas. ¿A cuántas has servido? ¿Por qué no obedecemos, hermanos? Porque hay una falta de interés en leer la Escritura. Puedo creer que eres cristiano, pero hay una falta de interés en leer la Escritura. Si entras a la Escritura y conoces la santidad de Dios, no te vas a atrever a faltarle, porque vas a conocer la pureza, la blancura de alguien que no quiere ver mancha alguna, que odia toda mancha y la destruye, la detesta, hermanos. Ese es el problema. No queremos leer la Escritura. No andarás en poses de dioses ajenos, de los dioses de los pueblos que están en nuestros contornos, porque Dios es ¿qué, hermanos? Celoso. Él es celoso. ¿Qué significa con esto? ¿Quién es su esposa, hermanos? No cela, con un amor santo. Él no quiere ver tus ropas sucias, negras. Él quiere tenerte a tu lado para Él solo. Para Él solo. Y por supuesto que quiero ser para Él solo. ¿Por qué, hermanos? Porque Él se fijó en mí sin merecerlo. Él me vio a mí sucio y me recogió. Él me está dando promesas que no merezco. Y aún así, hermanos, nos atrevemos a no correr con su ley correctamente. No caigamos en esto, hermanos. Esta iglesia tiene que ser una iglesia santa delante de sus ojos. Y recuerda, esa santidad traerá bendición a tu vida. ¿No es cierto? Dios es un Dios celoso, en medio de ti está, para que no se inflame el furor de Jehová, tu Dios, contra ti y te destruya sobre la tierra. ¿Con cuánta frecuencia, hermanos, ocurre esto en las naciones, en las familias y en la iglesia? ¿Con cuánta frecuencia ocurre? ¿Cuántos se olvidan de Él, hermanos? Dios nos ha dado un puesto, hermanos, sin merecerlo, como predicadores, como consejeros. Déjame decirte, nos llevamos a la consejería, pastores maestros, que necesitamos la ayuda de Él. Hay tantas historias que podría contarte en más de 20 años, que estoy aún sorprendido que suceda eso en las personas. Temerarias. Son temerarias. Son piratas espirituales temerarios, hermanos, de maldad, porque desafían a Dios de una manera impresionante. Pero el juicio es de Él, hermanos. Muy frecuentemente, como iglesias y familias, hacemos lo mismo. Qué fácil es que la generación más joven se aleje del Señor si la generación más vieja no es fiel en enseñarles, en fijar ante ellos un ejemplo de obediencia a Dios. Qué fácil. ¿Quién es la generación más vieja aquí, hermanos?
Yo conocí, soy la primera generación de conocer al Señor. No sé de atrás. Mis padres y yo juntos conocimos del Señor. ¿Qué generación eres? ¿Qué enseñaste? ¿Qué estás enseñando? Es muy lamentable, hermanos, que cada domingo la iglesia piense que estamos en lo correcto, cuando en realidad hemos pisoteado la ley de Dios de una manera especial. Pero gracias a Dios que podemos leer mensajes como estos, hermanos. Bueno, apenas vamos a entrar a los 4 puntos. Lo tengo que dejar aquí, hermanos, porque si no, no. Pero quiero mostrarles 4 puntos de este mensaje que el ángel de Jehová dio al pueblo de Israel y que debemos aprender para no caer en la misma situación y de esta forma obedecer y agradar a Dios. Y vamos a entrar a Jueces capítulo 2. Pero es importante, me explico, hermanos, es importante entender el contexto. ¿Qué pasó con Israel? Y les animo a que lean Jueces después, porque en Jueces te vas a dar cuenta. En Jueces, hermanos, poco comentarista ha escuchado de esto, pero en Jueces vas a encontrar una misericordia y un amor de Dios por su pueblo, a pesar de ser tan necio. Solo por su gracia estamos aquí, hermanos, de verdad. Pero, ¿qué has enseñado a tus hijos? Tal vez hoy no puedes remediar ya mucho. Ya están grandes, algunos ya están casados, algunos ya tienen sus propios hijos. Y si te das cuenta, 1, 2, 3 generaciones ya pasaron. Y no hemos hecho nada. Yo recuerdo, hermanos, los días gloriosos en mi casa. Y aquí termino. Porque esta no es la introducción. Es la conclusión. Porque me queda la mitad. Pero recuerdo, hermanos, cuando mis hijos, mi esposa y yo nos sentábamos con una guitarra, orábamos por ustedes, por la iglesia, orábamos por enfermos. Mi hijo más chico, ahí están sus notas. Cantábamos al Señor, teníamos tiempos especiales, tratando de enseñarles la gloriosa gloria de Dios, hermanos, para que pudieran ver que Dios les puede amar a ellos también. No puedes dejar pasar el tiempo sin enseñar a tus hijos, pero nunca vas a enseñar algo que tú no conoces. Vas a guiarlos mal. Necesitas conocer su ley. Dios, gracias por este tiempo. Te pido, Padre, que nos ayudes a ver en tu palabra, Dios, lo que hasta ahora en un antecedente vemos que Israel hizo y que no hizo bien, Señor. Nunca quitaron esos dioses que tú pediste que se quitaran. Qué lamentable, Dios, que nosotros hoy en día, en esta época contemporánea, tengamos la misma problemática. No quitar lo que pides que debemos quitar, todo pecado de nuestras vidas. Señor, ayúdanos. Muestra a esta iglesia, Señor, el poder que hay en Cristo Jesús. El poder transformador en el Espíritu Santo que nos ayuda, Señor, a hacer lo correcto. Padre, guía a cada familia, a cada esposa, esposo, a que tengan la diligencia de obedecerte y compartir de forma correcta tu palabra, Dios. Y que los jóvenes que están aquí, Señor, dejen de pensar con tanta facilidad, con tan poca dificultad, Señor, que pueden ver en lo que les va a llegar más adelante, Señor, si no son diligentes. Pronto, Señor, verán el fruto de su pecado en sus vidas. Y, Señor, yo te suplico que esto no suceda, sino que nos ayudes, Dios, a entrar a una verdad, a conocer tu ley de forma especial. En Cristo te lo pido, mi Dios. Amén.